Canal del Congreso, el canal de la Unión. Presenta. ¿Cómo le va? Me da mucho gusto saludarlo en nombre de Leonardo Curcio y mío propio, darle la bienvenida a una nueva emisión de Incursionando. En esta ocasión, con el tema de la reforma migratoria en Estados Unidos. Y si le parece, vayamos a una cápsula sobre el tema. Los problemas económicos, sociales y políticos que vive un país orillan a sus ciudadanos a migrar en busca de nuevas y mejores oportunidades. Y aunque con frecuencia este tipo de fenómenos tienen una acepción negativa, el flujo de personas entre naciones también puede ser un acontecimiento social positivo si se genera a través de una óptima negociación, intercambio de culturas y cooperación en resolución de conflictos que impulsan el crecimiento y desarrollo de los países involucrados. En México, el problema del fenómeno migratorio se debe a la intensa salida de sus ciudadanos y a la creciente llegada de migrantes centroamericanos que atraviesan el territorio nacional para intentar su ingreso a Estados Unidos. Ante la constante llegada de ilegales a territorio estadounidense desde el inicio de su primera campaña presidencial en 2008, Barack Obama prometió una reforma migratoria, pero fue hasta el 27 de junio del presente 2013 cuando el Senado estadounidense aprobó la citada reforma, y ahora el mandatario urge a los republicanos de la Cámara de Representantes para que la aprueben una vez que regresen del receso de verano que culmina el 9 de septiembre. Por su parte, el gobierno de México ha señalado reiteradamente su respeto a la discusión legislativa de dicha reforma en el Congreso norteamericano por tratarse de un asunto de política interna. Además, porque tendría el potencial de mejorar las condiciones de vida de millones de mexicanos que radican en Estados Unidos. El gobierno mexicano también ha transmitido a actores claves del territorio estadounidense su convicción de que los marcos legales en la materia deben reflejar la realidad demográfica de la región. Además, ha expresado que dichas medidas que afectan los vínculos entre las comunidades se alejan de los principios de responsabilidad compartida y buena vecindad que ambas naciones han acordado impulsar, como son la competitividad, la creación de empleos y el bienestar social. Ante esta búsqueda de lograr una renovada relación bilateral, no solo mediante la posible aprobación de la reforma migratoria, sino a través de convenios conjuntos entre México y Estados Unidos, el 23 de julio de este 2013, la secretaria del Interior de los Estados Unidos, Janet Napolitano, y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, firmaron un acuerdo en el que reconocieron factores claves para la estrategia de seguridad fronteriza. Y para platicar con nosotros sobre la reforma migratoria en Estados Unidos, tendremos como invitada a la doctora Susana Chacón. Ella es editora de Foreign Policy en México y le invito a ver una cápsula con su trayectoria. Susana Chacón es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana, maestra en Economía y Estudios Internacionales por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, maestra en Administración Pública por la Universidad de Harvard, doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana, así como doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad de Georgetown. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, secretaria de la sección mexicana del Club de Roma y editora en jefe de la revista Foreign Policy, edición mexicana. Dentro de su trayectoria académica, destacan sus trabajos de docencia e investigación en el Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México, el Rockefeller Center de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Harvard, el Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México, el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Universidad Iberoamericana y el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown. La doctora Susana Chacón es articulista,
y ha escrito diversos ejemplares y capítulos de libros en temas de política exterior en México, seguridad, negociación y resolución de conflictos, así como de energía y sustentabilidad en América del Norte. Qué gusto que nos acompañe en una emisión más de Incursionando. Hoy, a nombre de Leonardo Curcio, te saludo y te recibo también. Me da mucho gusto saludarte, Susana. Bienvenida. Muchas gracias, Vero. Gracias también a Leonardo Curcio y al auditorio, por supuesto. Claro que sí. Pues tenemos un tema muy interesante porque creo que platicábamos incluso antes de entrar cómo vemos un tema que es quizá ajeno, es decir, que no lo vamos a decidir dentro de el ámbito nacional, y sin embargo es un tema que nos toca directísimamente. Vamos a hablar de la reforma migratoria, y a mí me gustaría empezar un poquito como poniéndonos en contexto. Se me hace que hay datos muy interesantes, sobre todo pensando que la última reforma migratoria, digamos, acabada, que se hizo en Estados Unidos fue de 1986. Exacto. Digamos que ya corrió mucha agua, ¿no? Bajo los puentes, pero sobre todo creo que la fotografía de Estados Unidos de 1986 y también la de México, por cierto, son totalmente distintas a las de Estados Unidos y México hoy en día. Me parece que, aprovechando justamente tu visión y tu experiencia, sería muy como enriquecedor que nos platicaras qué está pasando en Estados Unidos, ¿no? Y cuál es la diferencia, todo el camino andado, ¿no? de 86 para acá. Sí, con todo gusto. Mira, en este momento hay un debate interno muy interesante en Estados Unidos, en donde una de las conclusiones es que ellos siguen con la normatividad y rigiéndose con lo que fue el pacto tradicional del contrato social dentro de Estados Unidos, sí, que viene desde los padres fundadores, o sea, desde las 13 colonias, los famosos papeles del gobernador y etcétera, que realmente son los que pusieron las normas de cómo se debería de conformar la sociedad y la comunidad en Estados Unidos. Y las reglas de convivencia desde entonces para los inmigrantes, ¿no? Exactamente, para los inmigrantes, pero sobre todo, acuérdate que esto es un país que se forma con los migrantes. Están acostumbrados a esta dinámica de migración, pero prioritariamente las reglas están para lo que eran los tradicionales WASP, los blancos anglosajones y por supuesto protestantes, ¿no? Y en este momento, y podemos irnos desde los 80, pero desde mediados de los 60, 70, con toda esta migración de los asiáticos dentro de Estados Unidos en el siglo pasado, la composición de la sociedad es completamente distinta. Y estos grupos que se supone que eran los minoritarios, pues resulta que ahora ya son básicamente mayoritarios, ¿no? Y en este momento, la mayoría más grande de todas, curiosamente, es la de la hispana y la latina, como en otros ámbitos se les dice, ¿no? 13% de la población es hispana, la segunda que le sigue es la afroamericana y después vienen los asiáticos. Entonces se conforma un cambio en lo que es el espejo de la sociedad estadounidense, en donde cada vez más estas minorías mayoritarias empiezan a tener una participación en asuntos políticos, en asuntos de grandes empresarios. Ya no son las generaciones que llegaron de cero, sino que han ido subiendo y que cada vez piden mayor tipo de participación. Hay personas ya ellas mismas generan empleos y riquezas, ¿no? Y empresas y demás, ¿no? Sí, exactamente. Ya no es nada más el que pasa ilegalmente, que va a trabajar en los campos, sino que muchos de ellos tienen empresas que realmente son hasta exportadoras, ¿no? Hay grandes capitales y esto evidentemente ha impulsado desde los años 80, como tú bien mencionas, finales de los 80, que se busque un tipo de participación ya en términos de ciudadanía muy distintos. Pues, hubieron varios intentos, no se había logrado por múltiples razones, y algo que ha determinado, y aquí quiero retomar el proceso electoral dentro de Estados Unidos. Las dos administraciones de Bush, la primera administración de Obama, la misma de Clinton, el voto de los hispanos fue definitorio, definió realmente la elección. En 2008, cuando fue la primera administración de Obama, pues evidentemente el voto latino fue importantísimo y a partir de ese momento se empieza con la gran promesa, desde la campaña de Obama, de que se iba a hacer la reforma migratoria.
se atraviesan las consecuencias muy negativas de la crisis 2008, sobre todo que le heredan a Obama, y no procede la reforma migratoria, ¿no? Entonces, en este momento el debate es cómo tenemos que construir la sociedad en términos distintos, cómo esta participación de estas mayorías minoritarias, minorías mayoritarias, tiene que tener un juego diferente, y nos lleva a cuestionar pues, realmente cómo está el proceso interno en Estados Unidos y por qué hay tanta rigidez por parte de los conservadores que no quieren aceptar una realidad, porque claro, pues están ahí dentro. Se han corrido incluso a posiciones extremas, ¿no? Totalmente extremas, muchos de ellos, particularmente por supuesto el ala conservadora de los republicanos, pero pues esto tiene ya como que un proceso que está cada vez más en boga, ¿no? Entonces, toda la primera administración de Obama fue un proceso relativamente muerto, sí. Porque no se... El tema El tema realmente de la crisis global, la crisis económica, fue como que el que en muchos sentidos detuvo las grandes políticas de Obama. Y ahora, cuando son las elecciones en noviembre pasado, en 2012, pues renace otra vez este sueño de los hispanos particularmente, pero más allá del sueño es como cumple la promesa. Exacto, ya es una deuda moral, ¿no? Sí, es una deuda moral, que además de que jugaron una vez más con los demócratas y con Obama, pues aquí resalta la duda en todos los republicanos conservadores y no conservadores. Ellos saben que en este momento, si no tienen a la minoría hispana con ellos, pues evidentemente las siguientes elecciones, además, tanto la intermedia, que es el año que entra, exacto, y la siguiente presidencial, pues lo más seguro es que vuelvan a tener un resultado similar y eso no les conviene a nadie. Hay dentro del Partido Republicano quienes dicen que no les interesa perder una vez más el voto hispano versus sus valores, ahora sí que la forma de ser tradicionales de ellos, pero pues la gran mayoría pues cuestiona este grupo que es tan radical, ¿no? Claro. Y aquí justamente parecería como que cada vez que el tema de la reforma migratoria, o por lo menos en los últimos 10, 15 años, se va a tocar, como que algo se atraviesa en el camino, ¿no? Y ahorita tú mencionabas la crisis, digamos, en la crisis económica. Y nos digo si podemos ir para atrás, pero el 2011, ¿no? No, bueno, llegas al 2011 exacto, cuando aquella ambiciosa propuesta, cuando se hablaba incluso de la enchilada completa, ¿no? Que se iba a ver por fin el tema migratorio, y resulta pues que se atraviesa exactamente el tema de los atentados, ¿no? Del 9/11, ¿no? Del septiembre 11, y pues el tema nuevamente pues se vuelve, vuelve a descender de prioridad. Y después así te vas, porque también vienen las elecciones presidenciales, cuando vino la primera de Obama, y finalmente es un tema que polariza muchísimo. Entonces como que se toca, ¿no? O haces las promesas estas de campaña hacia las comunidades de migrantes y sobre todo las comunidades hispanas y de latinos, pero la verdad es que es un tema que como polariza tanto, siempre están como en duda de hasta dónde empujarlo, ¿no? Porque lo utilizan mucho para atacarse entre republicanos y demócratas. Parte del gran problema que se ha vivido hasta ahora, Verónica, es que justamente ha sido un tema electoral y un tema en la dinámica electoral política, pero hasta ahora, porque cada vez vemos que realmente la composición de la sociedad en Estados Unidos pues depende más en todos sentidos de la participación de los hispanos. Hay un estudio muy interesante de la Woodrow Wilson Center, bueno, hay varios estudios, pero en particular que para convencer en especial a los empresarios, les dice lo que perderían en términos de ganancias, por ejemplo, de exportaciones, desde productos agrícolas hasta productos manufactureros, con el hecho de que no pasara la reforma migratoria. Claro. Entonces, ya no es los migrantes per se latinos que no nos gustan, sino que son un impulso para la economía. Por supuesto, hay razones económicas. Económicas, políticas, sociales, han tenido también una participación enorme. Por ejemplo, desde la cuestión alimentaria, la cuestión cultural, la cuestión de la religión, cómo han participado en las comunidades. A mí me llamaba mucho la atención, regresando a estos años 80, principios de los 90, ya no nos vayamos más lejos, empresas, por ejemplo, de tortillas. Una en particular, una empresa que se llamaba María y Ricardo,
de una pareja que llega a California, que empiezan absolutamente nada haciendo tortillas, y pues resulta que en los 80, mediados de los 80 y a mediados de los 90, había camiones enormes en todo el territorio de Estados Unidos de María y Ricardo. Sí. Entonces, sí realmente ya son grandes empresas que están cambiando hasta los hábitos culturales y alimenticios dentro de Estados Unidos. Entonces, a eso me refiero con el nuevo contrato social, el nuevo pacto social, en donde ya no podemos ver que la migración nada más viene en contra de a quitarles trabajos a los más pobres o a la población más precaria dentro de Estados Unidos, ¿no? Así es. De hecho, fíjate que otro de los análisis interesantes que leía yo de Shannon O'Neill, que había escrito sobre justamente la necesidad de repensar el tema de la migración, porque digamos los argumentos tradicionales que dan los más conservadores, ¿no? En este caso los republicanos, sobre este tema, por ejemplo, de que la migración siempre viene a costa de los trabajos americanos, o de que necesitas, si tú das en este momento facilidades a la migración, entonces te van a seguir viniendo, ¿no? en flujos enormes. Este tipo de razonamientos y de digamos, de argumentos en contra de una reforma migratoria que finalmente desemboque, porque también hay que decirlo, ha habido reformas que platicaremos más adelante, por ejemplo, del DREAM Act, ¿no? de las facilidades administrativas que se dieron a un cierto segmento de los inmigrantes, pero reformas que vayan a terminar o a culminar en el proceso de legalización, es decir, de darles la ciudadanía, ¿no? completa, ¿no? Entonces, es interesante cómo hay que repensar desde el lado americano, ¿no? estos argumentos en contra o estos prejuicios que se les han venido atribuyendo a la inmigración, ¿no? Y déjame irme a un tema completamente distinto de la migración actual dentro de Estados Unidos. Si nosotros vemos desde la primera administración de Obama, donde quieren plantear América del Norte, particularmente Estados Unidos, Canadá, pero pensemos que también México nos jalaban. Se jala para allá, como la región más competitiva a nivel global. Uno de los planteamientos que hizo Obama desde su primera administración, y lo está retomando en este momento, es el famoso Made in the USA, pero además de esto, el buscar atraer, y esto ha sido su discurso en los últimos meses, atraer migración capacitada. O sea, nosotros, si hacemos un análisis de cómo ha ido cambiando de los 70 para acá el tipo de migración en Estados Unidos, digo, realmente hay un número importante, un porcentaje importante de personas que tienen un alto nivel de estudios y muy buenos puestos dentro de Estados Unidos. Sí. Y la tendencia a futuro es que justamente en este momento parte de los problemas de desempleo de la sociedad estadounidense es que no tienen la capacitación académica y tecnológica para entrar a la nueva dinámica de competitividad, y sin embargo muchos mexicanos, muchos inmigrantes sí la tienen. Sí, entonces, cumplen ahí tenemos un riesgo enorme nosotros como mexicanos, porque hasta ahorita como que se hablaba siempre de la migración no legal porque no tenían formación o porque venían de niveles socioeconómicos bajos. Pero en este momento está el gran reto de qué vamos a hacer con todos esta fuga de cerebros que empezó de nuevo en los años 90, pero que está increciendo porque ahorita les están ofreciendo muy buenas posibilidades. Entonces, una vez más te lleva a que la sociedad es completamente distinta. Exacto. Y es muy distinto el perfil tradicional del migrante, ¿no? Claro. Del que estás acostumbrado Sin a ver, dejar ¿no? de tener al campesino, por supuesto. Así es, sí, ¿no? Porque finalmente sigue habiendo necesidad de eso, ¿no? Incluso esta idea de que más bien como que viene a complementar los trabajos americanos la migración y no a sustituirlos, ¿no? Es decir, que hay un segmento todavía en el de que de todas formas no hay capital humano en Estados Unidos que pudiera llenar esos espacios, ¿no? Y ahora, exactamente. Digamos, eso cambia el perfil, ¿no? de ambas. Pero ¿cuál es la situación ahora? Y me refiero, y quisiera hablar justamente en términos políticos en Estados Unidos. Si bien, como dices tú, ya había una deuda, una promesa de campaña desde la primera vez que ganó Barack Obama, se cruzó la recesión y la crisis económica, no se hizo. Me parece que sí hubo un reclamo, ¿no? Es decir, las comunidades de migrantes, particularmente los hispanos, sí hubo un como sentido, ¿no? Reclamo de decir, bueno, ese era uno de los temas, si no el más importante, sí estaba dentro de los 3 primeros temas que iba a impulsar Barack Obama. No se dio.
le dan esta segunda oportunidad, es decir, es clarísimo el apoyo. Digamos, 3 de cada 4 jóvenes, por ejemplo, hispanos apoyó a Barack Obama. Viene esta como deuda moral. Obama toma nuevamente, digamos, el impulso de urgir al Congreso a pasar una legislación en materia migratoria. Pero a mí me queda la duda de entonces ahora, en este momento, políticamente, ¿cuál va a ser el incentivo? Es decir, Obama ya no va a enfrentar una posible reelección. Los que sí la van a enfrentar son los legisladores que el año que entra vienen las elecciones intermedias. Entonces, otra vez parece que tienes como todo en contra, ¿no? Sí. Como para que haya un incentivo de que sí se apruebe. Mira, son 2 cosas distintas. Una primera es que justamente porque Obama ya no tiene que luchar por una reelección, ya se la puede jugar. Y además puede jugársela a dejar un legado, que es lo que va a trascender como parte de la administración Obama en uno de los temas más importantes de la agenda. Como tú bien mencionas, está la deuda ahí anterior con los hispanos, con todos los inmigrantes, pero ¿qué va a dejar Obama? Sí. Ya como su gran legado, ¿no? Su legado histórico de trascendencia, ¿no? Entonces ahí él tiene un plus que se la puede jugar, particularmente, no sé si tú te acuerdas, el martes de la semana pasada, el martes 13, el mismo Marco Rubio decía que lanzó por ahí una nota que llamaba mucho la atención, de que no importaba lo que pasara en el Congreso, que así como en 2010 Obama se la jugó con el famoso decisión de los Dreamers, y que realmente fue una decisión presidencial, ejecutiva, independientemente del Congreso y independientemente que los congresistas estaban totalmente en contra, que en este momento si no pasaba en el Congreso, pues él se la iba a jugar igual. Yo siento que por un lado es una mención provocativa por parte de Marco Rubio, porque lo hace en un momento de receso. Claro. Sí. Si nos vamos a la parte interna que tú mencionas, pues el 27 de junio pasado es cuando el Senado aprueba la reforma migratoria y todo el mes de agosto es un mes de receso por vacaciones en el Congreso, retoman hasta el 9 de septiembre y esto nos lleva a que el mes de agosto pareciera que es un tiempo muerto y muchas personas piensan que justamente se va a echar para atrás lo que los senadores hicieron y sin embargo hay un gran movimiento de parte de la comunidad estadounidense que está tratando de convencer a quienes tienen que convencer. Sí, grandes movilizaciones. Hay grandes movilizaciones, hay todo un movimiento que se llaman los BBB, Biblia, los budgets, que son todas las insignias, y por supuesto business, o sea, todos los empresarios que están tratando de apoyar a todos estos migrantes porque saben que les conviene. Económicamente, teníamos una reunión con un grupo de Comex y especialistas en Estados Unidos justamente también la semana pasada, donde hablábamos de todos estos movimientos que están favoreciendo desde apoyar con abogados a los migrantes para que realmente puedan hacer todos sus procesos. Claro. El proceso más que la presión, bueno, ¿no? Sí, ya una vez que esto se acepte, ¿no? Y pues todo el mes de agosto, pues utilizarlo, estamos viendo ahorita movimientos en marchas en California, en Texas, etcétera, etcétera. Entonces no es un mes muerto, va a ser un debate bastante complicado, el que empieza el 9 de septiembre, pero pues yo creo que tienen que poner sobre la mesa cómo van a construir este nuevo pacto social. Estoy de acuerdo. Y sin duda, justamente viene lo fuerte a partir de septiembre. Vamos a hablar de los términos de la reforma, si te parece, cuando volvamos de una brevísima pausa. No se vaya. En la frontera México-Estados Unidos, diariamente cruzan más de 1 millón de personas y más de 350,000 vehículos a través de sus 56 puertos de entrada y salida. El intercambio comercial entre México y Estados Unidos alcanza los 500,000 millones de dólares anuales, lo que representa $1 millón por minuto. Qué bueno que siga con nosotros, estamos platicando con la doctora Susana Chacón. Y entrábamos ya justo al tema, bueno, además del calendario, que es interesante y es importante saberlo. Ahora esta propuesta de iniciativa de reforma migratoria en Estados Unidos
que tiene que pasar por un sistema bicameral, un poco como aquí en México. Bien lo decías, en junio pasó en el Senado. Hay que decir que el Senado tiene mayoría demócrata, es decir, se impuso, aunque también hubo votos de republicanos que apoyaron, no fue unánime, pero se impuso la mayoría entre demócratas y unos votos republicanos. Ahora viene este tiempo de receso del Congreso en Estados Unidos, que va a reanudar labores el 9 de septiembre, y ahorita es donde está muy, digamos, la efervescencia del tema, porque todo parece indicar que se está atorando ahora en la Cámara de Representantes la posibilidad de que digamos, en los términos en que se hizo esta reforma, se apruebe. Y lo que se están, digamos, tratando de convencer es a los legisladores republicanos, sobre todo a los que apoyan, ¿no?, los que son del ala más conservadora, que es una importante, digamos, fracción, ¿no?, dentro de la Cámara de Representantes. En la Cámara de Representantes hay mayoría republicana, y dentro de estos me parece que hay una mayoría de los que son ultraconservadores, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos platicas cómo está el proceso, el calendario y digamos, las posibilidades dentro de la Cámara de Representantes de que salga esta reforma? Mira, como mencionaba hace un momento, va a ser un proceso complicado, pero se han ido tomando pasos para que posiblemente se pueda aprobar, y vamos a ver, porque sí, realmente hay un grupo que está bastante reacio, ¿no? Se necesita una mayoría, lograr una mayoría, y en este momento, si vemos, la Cámara está compuesta por 234 republicanos y 200 demócratas, de los cuales, aquí es muy interesante, porque en el grupo de los republicanos hay 40 personas, 40 votos que sabemos de antemano que están asegurados a decir que no. Sí, o sea, están ya con 40 perdidos votos para los la causa tenemos completamente perdidos. No, 20 votos están asegurados al lado contrario, o sea que sí, serían 220 votos contando los demócratas. Y pero todavía te falta queda un total de 178 votos de indecisos dentro de los republicanos. Entonces, si vemos realmente el grupo más fuerte, que dice que no son 40 votos nada más, ¿no? Entonces, de estos 178, se necesitan en este momento convencer tan solo a 98 personas. 98 votos. Pero esos 98 votos van a costar todo tipo de compromisos en el caso que se den, ¿no? Entonces, sí, como menciono, va a ser un proceso bastante delicado, bastante, pues ahora sí que jalado de un lado para el otro. Tensionante, sí. Muy tensionante, que está llevando a buscar la forma de hacer dentro de los diferentes grupos en Estados Unidos un lobbying, un cabildeo constante, a pesar de agosto, a pesar de las vacaciones, a pesar del receso. Pues hay grupos de abogados, hay grupos de empresarios, como nunca se había dado en los últimos 15 años, que sí están favoreciendo el que estos 98 votos puedan realmente estar con la reforma migratoria. Claro que los intereses de los republicanos conservadores también están jalando totalmente a lo contrario, ¿no? Entonces, el proceso, digo, no va a ser sencillo, va a tener que jugarse una lógica de negociación y de muchísimo diálogo, de muchísimo convencimiento y de muchísimos intereses económicos también, para poder atraer esos votos a favor de un sí, ¿no? Claro, sobre todo en esta lógica que tienes unas elecciones intermedias el año que entra, y donde realmente ahí sí el voto popular es el que decide la reelección o no, ¿no?, de los legisladores, ¿no? Entonces, es interesante, digo, ver estas posiciones tan rudas y tan radicales, que parecería que se están jugando, o vienen de estados en donde el peso de los migrantes quizá no es tan elevado, y que no sientan que se ponen en riesgo sus votantes, ¿no? Cada vez es mayor el peso de los migrantes, estoy de acuerdo, pero parecería que no los ven, como ¿no? que no les importa tanto. Ahora, aquí es una cosa que déjame hacer un paréntesis muy, muy corto, que es muy interesante, porque estamos justamente en el momento en donde, si no pasa la reforma migratoria antes de las elecciones de medio término del año entrante, puede ser un tema ya muerto para Obama. Totalmente, sí. Definitivamente, Sí, o sea, como que la última mitad de su mandato momento, y el segundo mandato, pues ya es... Pero ya con nuevas elecciones intermedias en donde pueden perder algunas de las posiciones que actualmente tienen dentro de estos 200 votos, pues evidentemente ya no va a pasar, ¿no? Entonces, ¿lo tiene que hacer ahora o lo van a hacer ahora? ¿No? Entonces, o sea, de ahí la presión, digamos, el tiempo que se tiene, ¿no? La caída de los republicanos en 2012 fue tan fuerte en términos de números, nunca se esperaron los porcentajes de votos a favor de los demócratas, de los
los mismos tradicionales, muchos de los votos republicanos, que no se pueden dar el lujo de volver a perder las intermedias. Claro. Oye, pero parecería que en este caso quieren castigar a los votantes en lugar de darse cuenta que lo que necesitan es ganárselos, ¿no? Sí. Digo, hay una lógica ahí medio rara a nivel electoral, ¿no? Digamos Ahora, a diferencia de lo que es el sistema electoral mexicano y particularmente con la cuestión de los congresistas, pues sí, los congresistas, tanto senadores como representantes, tienen que dar cuentas a sus localidades. Entonces ahí es donde sienten la presión en contra o a favor, y ahí es donde todos estos movimientos sociales están haciendo todo el impulso para cambiar la posición y la postura de muchos de ellos. Llama la atención algo que sí también es así como son individualistas en un sentido los estadounidenses, en otro sentido son de un valor comunitario muchísimo más fuerte y más sólido que el nuestro, que nosotros podemos estar acostumbrados. Y por ejemplo, la práctica religiosa y particularmente la protestante ha sido uno de los instrumentos que estos grupos a favor de la reforma migratoria, con este foro nacional de migración, están impulsando muchísimo. Es increíble cómo los sacerdotes protestantes están pues haciendo todo un movimiento en sus sermones, por ejemplo, en su acercamiento de casa por casa, para convencer a los que están mucho más reacios y que estos mismos estén a favor o en contra de sus congresistas. Ha sido enorme con el valor y el peso de la Biblia. Entonces llevan la Biblia, llevan versículos del Antiguo Testamento, llevan versículos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, hay una frase que han manejado como parte de una de las políticas que dice soy un extraño, y entonces hay varios de los versículos en donde si retomamos la Biblia, aquí los traigo, si quieres te los puedo enseñar, algunos de ellos que por ejemplo está todo Mateo, está en Corintios, está en el mismo Génesis, tuve hambre y me diste de comer, tuve frío y me diste de vestir. Están utilizando todo este lenguaje de la Biblia realmente para convencer el que dejen de ser ilegales y que puedan ser parte de una comunidad en la cual ya viven, ya trabajan, están produciendo. Entonces, el movimiento político se está viendo enfrentado con este nuevo movimiento de los como más empresarios, inclusive, ¿no? Es decir, como irte a las bases de decir, exactamente, ¿no? Yo era un extraño y me diste cobijo, y eso como un fundamento de la sociedad americana, ¿no? Se van a las raíces, como se llaman el movimiento allá. Se están yendo realmente a las raíces, a lo que es el movimiento generalizado, y esto lo mueve el corazón de la gente, que eso es parte de la comunidad de lo que están haciendo los estadounidenses. Ya como sentir como digamos más sentimientos solidarios y compasivos, ¿no? hacia los migrantes, ¿no? Perdón. No. Te iba yo a preguntar justamente, cuando estamos hablando de por qué es tan importante ver justamente las cifras contigo, o sea, estamos hablando de que hay 11 millones, ¿no? de migrantes indocumentados que podrían beneficiarse. Hay una posibilidad que se dio también con Obama para los jóvenes, ¿no? Es decir, los menores de 30 años, entre 15 y 30 años, únicamente por lo que hace a conseguir trabajo y digamos y evitar la deportación, que se están justamente, me parece que en el fondo de esto lo que se trata es no separar familias, ¿no? y de tener un poquito de esta parte también compasiva, alterando a gente que ha vivido toda su vida, ¿no? Es decir, a jóvenes que son estadounidenses, ¿no? Y que además es lo único que han visto, es lo único que han vivido, que además tienen características interesantes como estar digamos, matriculados en escuelas, en universidades, o sea, gente que es positiva, ¿no? para sus comunidades, evidentemente que no tengan antecedentes penales y demás. Pero esa es la parte que atiende a las posibilidades de no ser deportados y de conseguir permisos de trabajo. Pero la reforma en sí, ¿qué les ofrece a estos 11 millones de indocumentados? Mira, si retomo el tema de los Dreamers, como estamos mencionando, aquellos que llegan a Estados Unidos antes de los 16 años, que los llevan sus papás, todos en forma ilegal, o que nacen en Estados Unidos mismos, bueno, pues ahí evidentemente lo que se les está ofreciendo es que por un periodo de 1 año, de 2 años, tengan su trabajo asegurado, que en esos 2 años no haya una deportación, porque recordemos que este es otro tema que tiene que ver también con la migración, que la administración Obama es la que más deportaciones ha
instrumentado, ¿no? Paradójicamente. Paradójicamente, a favor de la reforma, pero también es con quien más deportados ha habido, ¿no? Y aquí esto nos lleva a que se dividen muchas de las familias, pero por supuesto que aquellos que pasan todos los documentos y que son aceptados como Dreamers, pues tienen sus 2 años asegurados. En el caso, por ejemplo, de California, adicionalmente les ofrecieron la licencia de manejar, y esto implica que tienen 4 años de gracia, digamos, ¿no? Sí. Mientras se resuelve o no lo de la reforma migratoria, en donde no tienen que ser deportados porque tienen un documento que por lo menos avala. Dura 4 años. Entonces, ahora, con la nueva propuesta, ya que es la gran reforma migratoria, pues aquí, digo, más allá de quienes tienen, por ejemplo, la famosa Green Card, pues aquí es ya buscar el ser ciudadanos, con todo lo que implica ser ciudadanos para estos 11 millones, de los cuales evidentemente los que más posibilidades tienen son alrededor de 8.3 millones de habitantes, ¿no? Sí. Ahora, hay un buen número de todos ellos que sí cumplen con todos estos documentos, muchos otros a quienes se les tiene que ayudar. Hay menciones, por ejemplo, que en 2010 o en 2006, donde medio hubo una ventana para quienes cumplieran documentos, las personas no tenían el dinero adecuado para pagar, por ejemplo, un abogado que les facilitara todo el conjunto de trámites que tenían que hacer en sus localidades y también a nivel federal. Y en este momento gasto, ¿no? Implica un gasto, o sea, realmente lo que los limitó en aquellos momentos fue justamente que no contaron con el dinero. Y en este momento, cuando menciono a los movimientos sociales a favor de los grandes empresarios, lo que están haciendo, y estoy hablando de General Electric, estoy hablando de Dow Chemical, en fin, de diferentes empresas, de empresas están poniendo abogados para que a todas las personas que trabajan en sus empresas, que no tienen los papeles al corriente, todo este personaje no se tenga que preocupar porque no tiene el dinero de pagar un abogado que les lleve todos los trámites. Desde antes de que se acepte la reforma, como que ya cuentan con ese apoyo, lo cual pues facilita, porque aquí es un ganar-ganar para todos. O sea, finalmente hay parte de los beneficios, ya no para los migrantes, pero sí para la economía estadounidense. Digo, se está pensando, por ejemplo, que van a ganar por lo menos 75,000 millones de dólares en impuestos y que el Producto Interno Bruto va a crecer al 2020, pues por lo menos es casi unos 600,000 millones de dólares más, una vez que tengan todo este porcentaje de la población que en este momento está ilegal y que se pueda. Entonces, son muchos los elementos que están tratando de... para la industria de la construcción, ¿no? Obama hablaba del potencial de adquisición de casas por parte de los migrantes que una vez, digamos, regularizada su situación, van a comprar casas, ¿no? Ya por créditos hipotecarios y demás, van a comprar casas, es decir... es un ganar-ganar para todos. ¿no? Para toda exactamente como dices tú, para toda la población, ¿no? Entonces, digamos, ganar-ganar, esperemos que lo entiendan, digamos, la parte republicana, y como tú dices, se tiene ahora sí un límite de tiempo que tendría que ser en esta... Antes de la elección de medio término. Así es. Y hay un tema que, si te parece, me gustaría tratar en nuestro próximo segmento, que no es menor y que es en dónde entramos los mexicanos, digamos, en esta ecuación, ¿no? Desde el principio dijimos, esta es una reforma migratoria, un tema legislativo de los Estados Unidos. Sin embargo, evidentemente atañe a un buen número de mexicanos, un buen número de ciudadanos y sus familiares, digamos, de este y del otro lado de la frontera, y también a nivel gobiernos. Entonces, hay mucho debate de dónde debemos o no entrar y dónde podemos, digamos, ¿qué tenemos que hacer o no? ¿Qué tenemos que hacer? Si te parece, al regreso volvemos con ese tema. Claro que sí. Entre los 4 estados fronterizos de Estados Unidos y los 6 de México, se podría conformar la 4ª economía mundial. En 2012, los mexicanos conformaron cerca del 64% de la población hispana en Estados Unidos, con una cifra récord de 33.7 millones. Qué bueno que siga con nosotros y seguimos platicando con la doctora Susana Chacón.
Y nos quedamos hablando, Susana, de, digamos, los términos de esta reforma, la presión que hay sobre Obama, el incentivo que tú me decías, quizá no en términos ya ahorita político-electorales, porque ya no va a estar en juego, digamos, su candidatura, pero sí su legado y lo que él va a querer dejar. En ese sentido ha sido utilizado un poquito como arma de dos filos por los republicanos. Tú hablabas de la provocación un poco de este congresista Marco Rubio, de hacerlo optar por un plan B, que sin embargo creo que Obama se resiste, es decir, quiere que se haga una legislación, digamos, de forma y fondo, que sea algo que trascienda. No quiere optar por el uso de facultades ejecutivas, y es decir, salirse por este plan de dar como beneficios, pero únicamente del lado ejecutivo, como si se hizo, ¿no? Entonces, hay esta disyuntiva de si se va a lograr o no las mayorías. Ya hablábamos de la trascendencia. Lo que me parece muy importante es ver ahora cómo se ve la película del lado de México. El tema de los flujos migratorios ha sido también todo un tema. Lo que estamos viendo es que, digamos, la migración llegó como un pico en 2007, por ahí, de venir desde los 80s, 90s sobre todo, y de ahí para entonces ha ido en descenso. Es interesante también ver cómo pues, el tema ya está haciendo, se habla incluso de la migración neta ya en cero, ¿no? O casi en niveles negativos, por diversas causas, ¿no? Y cómo se ve de este lado, ¿no? El flujo migratorio que va bajando. Entonces, ¿por qué no me platicas un poquito de eso? Mira, ahí podemos hablar de ciclos. Hay momentos en donde realmente hay grandes hordas de migrantes, luego de repente baja esta tendencia. En este momento estamos en un ciclo negativo, como bien mencionas, en donde se ha reducido esta situación, pero no por falta de voluntad de muchos mexicanos. En buena medida, ahí hay dos circunstancias, que es que realmente el repunte de la economía en Estados Unidos no ha logrado los alcances que inicialmente se habían puesto como objetivo, y por otro lado, que las condiciones de la frontera en determinado momento pues, se han endurecido, como bien sabemos, ¿no? Entonces, estas son parte de las razones por las cuales se ha reducido un poco el flujo de migrantes de México a Estados Unidos. Ahora, hay otros dos, hay otros dos factores que me parece que también se han puesto por los especialistas, pensando en esto que tú dices, si esto es nada más como una fase del ciclo o es que ya estamos viendo una tendencia decreciente de los flujos migratorios, porque dicen que también, de hecho, la composición demográfica de este lado también en México, digamos, ¿no? ha arrojado menos jóvenes hacia allá. A eso iba yo ahora, porque ahí tenemos realmente un espacio de no mayor de 14 años, lo que equivale básicamente a una generación, en donde la pirámide poblacional en México se viene para abajo, ¿eh? Así es. Entonces, esta mano de obra que está saliendo, que no queremos que salga, pero que está saliendo, ya no tiene mucho tiempo de gracia, y aquí nosotros yo creo que sí tendríamos que empezar a buscar el tener mejores beneficios binacionales ya con las comunidades, no en cuestiones políticas, con las comunidades, porque realmente son personas que siempre han estado vinculados a sus raíces en México. Sí. Y que nosotros no hemos tenido todavía la capacidad de encauzar el cómo vienen todos los ingresos, por ejemplo, que entran por remesas, que también se han reducido en estos últimos años, pues con facilidades de inversión, con facilidades de crédito, para que realmente se queden en sus localidades del lado mexicano, pero con inversiones de realmente cada vez más empresas pequeñas o medianas, ¿no? Recordemos que todos los migrantes finalmente han sido emprendedores en todo el sentido de la palabra. Y como emprendedores, muchos de ellos regresan a sus localidades o por lo menos mandan estos recursos para empezar algún tipo de negocio, pensando siempre en esta nostalgia de regresar a México y del terruño famoso, ¿no? Muchos de ellos ya no, ya se llevaron hasta la abuelita de aquel lado y ya se quedaron allá, o sea, ya cambió la migración. Había una gran diferencia a principios de los 90 y todavía a principios de este siglo, en donde nos comparábamos con los cubanos de manera totalmente radical y opuesta. O sea, el cubano se iba a Estados Unidos para olvidarse de Cuba. Sí. El mexicano se iba del otro lado de la frontera para regresar constantemente a ver a la mamá, a la abuelita, etcétera, etcétera. De alguna manera para apoyar a la familia que se quedaba acá, ¿no? Exacto, pero esto ya ha cambiado, ya muchos de ellos ya
también con toda esta migración por parte de las mujeres, pues ya no es lo mismo, ya no están Ajá, la familia se constituye allá, muchos de ellos ya no quieren saber absolutamente nada de México, y pues ahí quedan nosotros si queremos acercarnos a estas comunidades y aprovechar aquellos vínculos en donde evidentemente hay relaciones muy directas con sus localidades, ¿no? No, y sobre todo, digo, tú hablas bien de la mano de obra que se nos está yendo, ¿no? Y que de alguna manera tampoco nos estaría sobrando, ¿no? De ninguna manera. Sino que lo que necesitamos es retenerlos acá, es decir, quizá de alguna manera eso nos forzaría, es decir, la economía que no repunta tan rápido en Estados Unidos como se esperaba, las condiciones que sí se han endurecido muchísimo de deportaciones, hablábamos justamente de la paradoja de que haya sido con Obama, ¿no? De que ha habido, ¿no? Ya me parece que 1,5 millones de deportaciones, que ha sido una constante también, ¿no? Con todo lo que termina la primera administración con 900,000 y ahora se van hacia 1,500,000. Exactamente, ¿no? 1,5 millones, eso, digo, es un dato que no se había dado tampoco antes y que parecería que pues es como que la otra cara, ¿no? El reverso de la promesa de la reforma. Viene el tema de seguridad y toda la violencia asociada de este lado de la frontera, que también ha hecho más riesgoso el tránsito de migrantes, el arriesgarse a pasar para allá, ya incluso en el propio camino, pues muchos se han quedado incluso de este lado, ¿no? Es decir, ya ese factor que también es un factor asociado a la migración, ¿no? El de la seguridad. O sea, todo esto debería quizá forzar a que en este momento nosotros estuviéramos generando las condiciones que hicieran que, digamos, esa gente que en automático pensaba en irse, pues quizá tenga una mejor posibilidad de desarrollo quedándose aquí, no yéndose, ¿no? Entonces, déjame hacer un paralelo con algo que se dice poco y que es muy interesante. La segunda migración más fuerte en Estados Unidos, de la cual no se habla, ilegal también, es la canadiense. Pero ellos van y vienen del otro lado de la frontera, una frontera que es completamente porosa, muy, muy porosa, nada que ver con la frontera México-Estados Unidos, y pues hace un par de... Que desembocó en la visa que nos impusieron ahora, ¿verdad? Precisamente para que no pasara. Pero muchos de ellos trabajan del lado estadounidense, ¿no? Entonces, por ejemplo, decían el otro día, en Silicon Valley no quieren pagar a los canadienses lo que nosotros estamos buscando como salarios. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ofrecen los canadienses? Poner una empresa del otro lado de la frontera para que realmente se queden a trabajar los canadienses de aquel lado. Entonces la broma era, en Arizona vamos a hacer lo mismo, no quieren a los mexicanos de este lado en la frontera de Estados Unidos, bueno, pues del lado de este lado en México vamos a poner la empresa. Ojalá ese sería el ideal. Y déjame retomar este tema que mencionábamos de la semana pasada de Marco Rubio y la respuesta de Obama. O sea, Obama por supuesto dice, el tema se tiene que tratar y resolver en el Congreso, porque no podemos a nivel Congreso seguir con una solución de parches, y no voy a entrar a una solución ejecutiva, independientemente si lo hace o no. Pero el gran anzuelo que lanza Marco Rubio es una llamada para los republicanos y los más radicales. ¿Por qué? Porque les dice abiertamente, si nosotros no decidimos en el Congreso, Obama como presidente puede hacerlo de manera unilateral, y esto va a implicar que todo el tema de seguridad quede completamente fuera de lo que va a ser la nueva política con lo que ahorita podrían presionar, ¿no? Entonces, ellos pueden presionar, ahorita lo vimos cuando se acepta el 27 de junio dentro del Senado. ¿Por qué? Porque están hablando del muro. El doble del muro, de los 48,000 millones de dólares para cuestiones de seguridad, que si los drones, que si se duplique el número de agentes. Esto quedaría completamente fuera de lugar. No le conviene a los republicanos. Claro, porque entonces, pierden esa capacidad de negociar eso. De negociar eso y de pegarle en la lógica de cómo vamos a detener que estos migrantes vengan, ¿no? Que también ahí está otra de las bromas. O sea, todos estos republicanos que están en el Congreso en Washington y que responden a estados que nada tienen que ver con la frontera, no saben lo que es la frontera México-Estados Unidos, no saben qué es la frontera donde existen los mayores flujos de comercio,
donde realmente el intercambio de bienes de comercio, no de personas, ha sido increciendo. Digo, también la semana pasada vimos que se abren estos 27 puertos en el mismo San Isidro. Pues estos son cambios que finalmente muchos de los congresistas no conocen de día a día, o sea, no saben la dinámica de la frontera. De la frontera, exacto. O sea, hay una comunidad de mexicanos de los dos lados en donde realmente ya ni siquiera podemos hablar de una frontera mexicana o estadounidense, sino que es una franja fronteriza completamente distinta. No, incluso llegas a paradojas tan grandes como que las ciudades fronterizas del lado americano, es decir, que colindan con ciudades en donde la inseguridad... Reynosa, por ejemplo. Reynosa o Ciudad Juárez, ¿no? O Tijuana, y resulta que esas ciudades fronterizas del lado de Estados Unidos son de las que tienen los índices de seguridad más altos, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, cuando hablan de este tema de que tienes que blindar ahí y poner muros todavía más altos por temas de violencia e inseguridad que se contagien, pues resulta que esas ciudades son las que son las más seguras del otro lado, ¿no? Del otro lado. Entonces, aprovechar esa dinámica sería más bien lo más positivo. Lo más positivo, ¿no? Mira, ese es un tema que me da muchísimo gusto que lo hayamos podido tratar aquí contigo. Yo creo que el momento justo en el que se está dando el debate, estamos hablando sobre el mismo, vendrán unos meses, el periodo de congresos del periodo de sesiones del Congreso de Estados Unidos termina en diciembre también. Octubre, noviembre. Bueno, lo más importante va a ser en noviembre. Exactamente. Entonces vamos a tener una, digamos, segunda mitad del año que va a ser el tema sin duda, y que va a repercutir mucho también en la relación bilateral, ¿no? No hay que olvidar que Obama es su segundo periodo, coincide con un nuevo gobierno de parte de México, y me gustaría una última reflexión exactamente en ese sentido. Es decir, muchos dicen... ¿no? El gobierno mexicano debería de alzar la voz, tener más activismo. Más activismo. La verdad es que no está muy claro y parecería que luego resulta contraproducente. Incluso la gente en Estados Unidos dice, mejor no se metan demasiado. Hasta ahorita el tono, digamos, que ha fijado el gobierno federal, incluso en palabras del presidente Peña Nieto cuando la visita de Obama, fue de decir: vamos a respetar los asuntos internos de Estados Unidos. Y sin embargo siempre ahí está, ¿no? Debate sobre qué tanto intervenir oficial o extraoficialmente, ¿no? ¿Cómo ves tú esa parte? Mira, sin duda el tema migratorio dentro de Estados Unidos es un tema de política interna. Y ahí es donde se justifica en buena medida las decisiones que se toman por parte del gobierno mexicano en este momento, por un lado. Y por otro lado, porque se ve la diferencia con lo que fueron los movimientos de intentar tener una reforma migratoria, por ejemplo, en 2006, 2007 y particularmente 2010, sí. En donde, ¿qué es lo que se ve? Que hay una participación por parte de los consulados muy distinta, en donde muchas de las grandes marchas 2006, 2007, critican al gobierno mexicano o hablan a favor del gobierno mexicano. Entonces, como que claro, aquí lo que se está tratando de hacer es no hacer ruido, pero buscar que se pueda apoyar por otros medios. Yo considero que tenemos muchísimos instrumentos que se pueden utilizar desde la academia, claro, desde las comunidades, desde los empresarios, en donde hay vínculos tan fuertes de los dos lados de la frontera que a los mismos mexicanos o a las empresas de Estados Unidos en México les conviene que haya una reforma migratoria. Entonces, no es que se tenga que hablar a favor o en contra por parte de Relaciones Exteriores y de tener un mayor dinamismo. Yo creo que aquí la decisión que se tomó, pero se tiene que hacer una participación diferente en este semestre que viene, porque va a ser clave y crítico. Sí, crucial. Y definitivamente podemos tener una influencia por otros medios. O sea, si nos vamos a un tema totalmente distinto, que es el tema intervencionista, ¿no? O sea, quitarle esta parte de que también se hieren muchas sensibilidades del otro lado. A ver, ¿no? Es que una cosa es la política exterior mexicana, pero si estamos jugando en la lógica global, tenemos que entender también que dentro del Congreso de Estados Unidos, como también otro instrumento de política interna, existe el lobby, y el lobby de los colombianos es fuertísimo, y el lobby de los israelitas es fuertísimo. ¿Por qué el lobby de los mexicanos no puede ser tan fuerte? Lo tuvimos cuando fue la negociación de Tratado de Libre Comercio,
por otros términos. O sea, no tiene que ser una injerencia directa del gobierno mexicano que vaya el subsecretario o el embajador o el canciller. No, ni por supuesto tampoco el presidente. Pero sí se puede tener una injerencia con los lobbies, porque ahí favoreces o no a los congresistas, ¿no? Entonces, pensemos quiénes son los congresistas más duros, los congresistas que más están a favor del no, y llevémosle sobre la mesa, vía lobby, vía cabildeo, los datos, los datos duros de por qué les conviene que una reforma migratoria pase antes del año entrante, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas maneras de tener una influencia. Lo peor que podemos hacer es quedarnos callados. Cada quien desde nuestra, ahora sí que de diferente lugar tenemos pues acceso, ya sea en publicaciones, ustedes con toda la participación de los medios. Yo creo que es clave llevarle al público en general qué está sucediendo dentro de Estados Unidos, qué tenemos nosotros que hacer o qué podemos hacer desde este lado de la trinchera. Sobre todo para apoyar a las comunidades migrantes que tanto se están movilizando. Porque no podemos dejar de lado que los mexicanos están allá. Sí, exactamente. O sea, la segunda ciudad de mexicanos más grande del mundo se llama Los Ángeles, y después está Chicago, etcétera. Y eso, aunque no lo quieran ver allá, ¿verdad? Los republicanos que no lo quieren ver, ¿no? Sí. Bueno, pues Susana, muchísimas gracias. Estaremos, espero yo, platicando de un desenlace que tenga que venir más hacia fines de año, y nos dará mucho gusto que podamos compartir entonces ahí las reflexiones de qué se logró o qué no se logró. Esperemos que sí sea. Te agradezco mucho y aprovecho para mostrarle a nuestro auditorio, porque nos viniste a traer aquí la última edición de Foreign Policy, en su capítulo mexicano. Está recién salido, ¿verdad? A la venta en el agosto-septiembre, para que los amigos del auditorio también lo puedan ver, con una serie de artículos muy interesantes sobre la reforma energética, otro de los temas de los que estaremos hablando aquí en Incursionando. Muchas gracias otra vez, Susana. Muchas gracias, Verónica, y gracias al auditorio también. Claro que sí, y pues nada más extenderles la invitación para que la próxima semana nos acompañe en un capítulo más de esta serie Incursionando. 4 de cada 10 jóvenes mexicanos, entre 15 y 24 años, migran principalmente a Estados Unidos. Para más información sobre la reforma migratoria, puede consultar la página del Instituto Nacional de Migración, www.inm.gov.mx. La página oficial de la Presidencia de la República de México, www.presidencia.gov.mx. Y la página oficial de la Casa Blanca en español, www.whitehouse.gov/español. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.